Muy buenas tardes. A continuación vamos a hablar de la importancia de la anatomía en relación a la semiología. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la semiología básicamente es una rama de la medicina que se dedica al estudio de los signos y síntomas que presentan los pacientes frente o con la intención de encontrar un diagnóstico para posteriormente poder buscar un tratamiento. Entonces la anatomía se vuelve muy importante porque esta va a actuar como una herramienta que permite conectar el conocimiento teórico del médico, del profesional de la salud, con relación a las características, a la fisiopatología, eh, de las manifestaciones clínicas de una determinada patología. Primero que nada, hay que hablar sobre algunos conceptos básicos de la semiología renal. Encontramos a la poliuria, que básicamente es el aumento del volumen de la orina. Tenemos que las entidades que se acompañan a poluria son, por ejemplo, las diabetes mellitus, la diabetes insípida, la insuficiencia renal crónica compensada y la polidipsia psicógena. También encontramos que la poliacuria que se realiza durante las noches se denomina como nocturia. Encontramos a la oliguria, que consiste en la reducción del volumen urinario, lo contrario a la poluria. Encontramos la anuria, que es la ausencia total de la orina. Encontramos la poliacuria, que consiste en una micción frecuente y de poco volumen, la disuria, que es una emisión dolorosa o dificultosa de la orina, y encontramos a la hematuria, que se designa como la presencia de sangre en la orina. Esta hematuria puede ser macroscópica o microscópica. La hematuria macroscópica se clasifica en tres tipos: inicial, terminal y total. Para ello es que en la semiología se hace que el paciente vaya orinando sucesivamente en tres vasos. Si la sangre aparece solo en el primer vaso, la hematuria es inicial. Si solo aparece en el último vaso, la hematuria se llama terminal. Pero si aparece en los tres vasos, se denomina como hematuria total. La hematuria inicial sugiere lesión en la uretra anterior. La hematuria terminal se origina generalmente en la uretra posterior o en la vejiga. Y la total se origina arriba de la vejiga, ya sea por litiasis, tumores renales o por nefritis. Ahora es importante hablar un poco sobre algunas enfermedades dolorosas que se producen en los riñones. Tenemos que saber que el dolor puede tomar su origen en el parénquima renal o en las vísceras huecas, como el uréter y la vejiga. El dolor propiamente renal es debido a la distensión o irritación de la cápsula del riñón. Aquí los pacientes lo describen como un dolor sordo y profundo en la región lumbar o en los flancos. Esta manifestación es una de las manifestaciones de la pielonefritis aguda, que es cuando, mejor dicho, que presenta dolor unilateral y que con frecuencia va acompañado de fiebre, disuria y polaquiuria. Luego encontramos a la glomerulonefritis, en la que o no hay dolor o si lo hay es un dolor bilateral pero mucho menos marcado que el de la pielonefritis. También encontramos a la glomerulonefritis postestreptocócica, que como un dato adicional se define como una entidad de tipo inmunológico desencadenada por estreptococos. Encontramos también al infarto renal, que se denomina como un fuerte y súbito dolor lumbar seguido de hematuria, y que se produce secundario a embolismo. Este embolismo al riñón se ve sobre todo en pacientes con estenosis mitral, con endocarditis infecciosa, con cardiomiopatías o con infarto miocárdico reciente. También es importante mencionar al cólico ureteral, que ya es una patología que genera obstrucción de vías urinarias. Entonces, cuando se obstruyen las vías urinarias, se producen contracciones de las paredes del urétero o la vejiga, ocasionando un dolor de tipo cólico. El cólico ureteral en específico usualmente se debe a un enclavamiento de un cálculo en el uréter. Se manifiesta por un dolor muy severo en el flanco, propagado a la ingle, al testículo y en ocasiones al pene. El dolor tiene más cortos espacios de periodicidad que el del cólico intestinal, llegando a veces a ser más o menos continuo. Tenemos que a medida que estos cálculos se aproximan a la vejiga, pueden aparecer síntomas de irritación vesical como poliacuria o disuria. Un poco en cuanto a la semiología de la vejiga, es que la vejiga, especialmente en las mujeres, es propensa a infecciones como que ocasionan una inflamación vesical, es decir, cistitis, cuyos síntomas se caracterizan por poliacuria, por molestias como ardor y dolor para orinar, tenesmo vesical y en general
Todo este conjunto de fenómenos constituye el síndrome de la vejiga irritable. Tenemos que el dolor vesical, la causa más común es la infección, pero a veces hay que tener en cuenta que el dolor no es percibido sobre la vejiga, sino en la uretra distal, siendo muchas veces más fuerte al final de la micción, es decir, lo que se conoce como disuria terminal. Vemos entonces que la anatomía en relación a la semiología va de la mano entre estas dos ciencias, ya que ambas permiten realizar un correcto examen físico para realizar un diagnóstico de una manera adecuada y eficiente que traiga beneficios para los pacientes y les evite problemas que les puedan costar mayores problemas de salud o complicaciones en relación a una patología. Esto fue anatomía en relación a la semiología.